Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. No hay dudas, todo está clarito entonces. No, profe, buenos días. Sí, buenos días. Yo sí tengo una duda con los paralelogramos. ¿Una duda con? Los paralelogramos. Paralelogramos. Dijimos que un paralelogramo Profe, disculpe. es una figura que tiene sus lados opuestos paralelos. ¿Sí? Tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, un paralelogramo es como, por ejemplo, la cara que está aquí al frente de esta figura, que es un cuadrado. ¿Por qué se dice paralelogramo? Porque los lados opuestos, el lado que vemos aquí y el lado que vemos arriba, están en forma paralela, es decir, están siempre a la misma distancia. Y luego también estos otros lados, que son opuestos entre sí, también están en forma paralela. A eso es lo que le llamamos un paralelogramo. Sus lados opuestos son paralelos. Voy a ver si encuentro las figuritas acá porque tenemos esas figuras en las diapositivas, pues solo que como era de las clases anteriores, voy a tratar de buscárselas. Entonces, teníamos acá en cuadriláteros. Ahí es donde creo que vamos a encontrar la respuesta a su duda. En esta parte de cuadriláteros, teníamos, por ejemplo, ¿qué es un cuadrilátero? Una figura de 4 lados. Ahí está. Pero tenía algunas clasificaciones, ¿verdad? Ahí está. Paralelogramo tiene sus lados opuestos paralelos. Entonces, aquí en esta figura que habíamos seleccionado, esta es una figura paralelogramo. Y yo les decía cuando tuvimos la clase, alguien va a decir, entonces no se llama cuadrado. Claro que es cuadrado, pero a su vez es paralelogramo. A su vez es un rectángulo. Entonces alguien va a decir, es que a mí me dijeron que el rectángulo tiene más largo que ancho. Sí, es que generalmente ese es un rectángulo, pero se llama rectángulo a toda figura que tiene ángulos rectos. Todo cuadrilátero que tiene 4 ángulos rectos es un rectángulo. Y entonces puede ser cuadrado, puede ser rectángulo propiamente, o sea que no sean cuadrados. Pero como la duda fue, ¿qué son los paralelogramos? Los que tienen sus lados opuestos paralelos. Aquí son los lados opuestos, el lado de arriba, el lado de abajo. Luego este lado de la izquierda y este lado de la derecha también son paralelos entre ellos, ¿no? Pero si nos fijamos en esta otra figura, esta otra que estoy señalando, ya no es un paralelogramo. ¿Por qué razón? Porque tiene estas dos bases paralelas, pero los otros lados ya no son paralelos. Entonces, como no son paralelos, sus lados opuestos, todos, deja de ser paralelogramo. ¿Verdad? Vamos a ver si tenemos por acá otra. Esto era lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Bien? Este es un paralelogramo, que también le llamamos rectángulo porque tiene 4 ángulos rectos. El trapecio no es paralelogramo, ¿no? Y el trapezoide tampoco, ¿verdad? Aquí teníamos otra, aquí estaba, este sí es un paralelogramo, este también es paralelogramo, y este también es paralelogramo. Los cuatro esquemas, las 4 figuras que presento acá, son paralelogramos. ¿Por qué razón? Porque sus lados opuestos son paralelos entre sí, ¿verdad? Aquí tenemos la clasificación de los paralelogramos. El cuadrado que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos iguales. El rectángulo tiene 4 ángulos rectos y lados opuestos iguales. Este lado y este son paralelos y son iguales. Este lado y este otro son paralelos y también son iguales entre sí. El rombo, recuerdan ustedes que es una figura de 4 lados iguales, pero no es rectángulo.
pero sí es paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son paralelos, aunque sus ángulos solamente son opuestos, son iguales. Este ángulo es igual que este de abajo y este ángulo de la derecha igual que el de la izquierda. Esa es la característica del rombo. Y un romboide no tiene sus 4 lados iguales, pero sí los lados opuestos son paralelos, aunque no tiene ángulos rectos. Pero sí es un paralelogramo porque sus lados opuestos son iguales, ¿verdad? Muy bien, eso es lo que tendríamos para decir cómo es un paralelogramo. Yo revisé en una oportunidad cuaderno de algunos estudiantes que habían tenido sus clases de básico y cuando yo estaba compartiendo esta parte me decían, no, es que yo sé que el paralelogramo es este, pero este es rectángulo y no es paralelogramo. Entonces yo tuve que aclararles. Aquí los 4 son paralelogramos porque quiere decir sus lados opuestos son iguales. Si este es cuadrado, es paralelogramo. Si este es rombo, es paralelogramo. Si este es un rectángulo, es decir, sus bases son mayores que sus costados, es un paralelogramo porque están con sus lados opuestos paralelos. Y el romboide también. Entonces, originalmente muchos tienen la idea de que que aquí estamos señalando como romboide, este es el paralelogramo típico. Y no hay un paralelogramo en específico, son varias clases de paralelogramos. Bueno, no sé si hay alguna duda más respecto a lo que me preguntaron inicialmente. ¿Está claro lo que es un paralelogramo? Sí, profe, gracias. ¿Algo más entonces? ¿Quién más va a preguntar? No, profe, yo no voy a preguntar, solo le iba a decir de que Esmeralda le está fallando su internet, por eso no se puede conectar. ¿Quién no se pudo conectar? No, ya no digo nada. No, profe. Por favor, aprovechemos el tiempo. Si tienen dudas, díganlas, porque si no, entonces yo empiezo el tema que tenía preparado. Y es más, si el periodo de hoy, la clase de hoy, se nos va solo en resolverle dudas, no hay problema. Entonces lo que yo tenía preparado no va a incluirse en el examen. Solo lo de la semana pasada de, ¿cómo se llama? ¿Cómo sacar las respuestas? Por ejemplo, así como como en los ejercicios que nos dio, donde dice hallar el área de un triángulo, cómo sacarle el resultado. Profe, yo también tengo duda en eso, profe. Buenos días. Yo también tengo duda en los ejercicios que nos dejó la semana pasada porque yo sí los hice, pero saber si están bien. Hoy se trataba de, Igual. vamos a ver, por ejemplo, ¿alguno en especial? ¿Alguno de esos ejercicios lo tienen ahí a la vista? Sí, profe. ¿Me los pueden profe. indicar? ¿Sí? ¿Cuál es? Por ejemplo, el que dice calcular el área de un hexágono que mide en cada lado 12 centímetros. Hexágono. 12 centímetros por lado. Correcto. Entonces, ¿se recuerdan cómo es la figura del hexágono, verdad? El que decíamos, el famoso barrilete, el típico barrilete. ¿Cuántos triángulos se forman en el hexágono? Les hago estas preguntas porque yo necesito que ustedes las sepan para poder entrar a la resolución. Si no, después van a decir, ¿por qué hizo tal cosa? Yo necesito primero, si se recuerdan. ¿Sí? ¿Cuántos triángulos? 6. 6 Son triángulos. Y el hexágono es el único polígono cuyo radio mide igual que su lado. Es decir, que los triángulos tienen forma equilátera. El hexágono es el único polígono que tiene triángulos equiláteros. Bueno, entonces, teníamos 2 procedimientos, ¿se recuerdan? Uno sería que si ustedes logran hallar la medida de su apotema. ¿Por qué razón?
porque la fórmula general de cualquier polígono dice el área es el producto de perímetro por apotema y dividido entre 2. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula general. Entonces, como aquí nosotros sabemos la medida de sus lados, multiplicaríamos 12 por 6, son 72 de perímetro. Lo dividimos entre 2, nos da 36. 36 sería la mitad del perímetro. Y luego hay que multiplicarlo por apotema, pero aquí no nos dieron la medida de apotema. Entonces tendríamos que buscarlo. ¿Y cómo se busca? Por teorema de Pitágoras. ¿Verdad? Y si no, ustedes aplican, ya que el hexágono es el único polígono que tiene triángulos equiláteros, podríamos hallar el área de uno de sus triángulos y después multiplicar por 6, porque son 6 triángulos iguales. Si quieren, hagamos esta última forma al principio. Bueno, se acaba de agregar Esmeralda, qué bueno, bienvenida. Bueno, entonces vamos a hallar el área de un triángulo equilátero, ¿se recuerdan? Vamos a ponerle aquí área del triángulo equilátero. Área del triángulo equilátero. Vamos a ver qué hacemos con esto. Decíamos que el triángulo equilátero tiene la característica de tener sus 3 lados iguales. Y por la manera de encontrar en forma generalizada su apotema o su altura, que en este caso sería la altura, lo que en el polígono llamamos apotema, nos da exactamente esta fórmula que vamos a escribirle acá. Dijimos que área del triángulo equilátero es igual a una fracción que va a tener en el numerador esta potencia que es su lado al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y todo dividido entre 4. Vale. Esto lo recuerdan bien, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros queremos buscar el área de este triángulo, diríamos que es igual a esta fracción que tenemos en su numerador como potencia. Su lado mide 12, lo vamos a elevar al cuadrado y luego lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 3, porque eso sí es fijo, es ese dato, raíz cuadrada de 3 siempre es raíz cuadrada de 3. Lo mismo que este 4, siempre va a ser 4 en todo triángulo equilátero. Lo único que cambia es la medida del lado. ¿Sí? Es lo único que hay que variar cada vez que están buscando el área de un triángulo. Entonces, vamos a trabajar esto. Y nos va a dar como resultado. Vamos a poner aquí su formato. Y tendríamos 12 al cuadrado son 144. Lo vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3. Y luego lo vamos a dividir entre 4. Y esto todavía nos va a dar que es igual a 144 entre 4. Nos da 36, ¿va? Y esto Sí. es igual a 36 raíz cuadrada de 3. 36 raíz cuadrada de 3. ¿Verdad? Eso es lo de un triángulo. Pero como son 6 triángulos iguales. Ahora, ¿de dónde salió 36? Ya saben que el 144 se dividió entre 4. Y ya nos quedó así. Y se multiplica por la raíz de 3. Si ustedes quieren, a partir de ahí, ya sacan un valor aproximado. Solo, permítame, no tengo mi calculadora aquí a la vista.
Entonces tendríamos 36 raíz cuadrada de 3. Profe, parece que es 18. ¿Cuál? ¿18? Sí, profe, No. pero haga caso. Tiene que salir un poquito más porque el 36 todavía se va a multiplicar por 1 punto y algo, que es la raíz cuadrada de 3. Entonces tiene un aproximado de 62. 62.35, ¿verdad? Entonces, esto nos da un valor aproximado. Pues no es exacto, lo estamos aproximando. Perdón, aquí tenía que salir antes de esto. Nos da un aproximado de 62.35. 35. No se olviden que ahí tenemos que escribir las dimensionales o las unidades de medida. Centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. Entonces, ahora, para poder encontrar el área del hexágono, vamos a poner ahora área del hexágono. Va a ser el área del triángulo por 6. O sea, es igual a 6 veces el área del triángulo. Porque cuando hicimos esta operación de acá, lo que obtuvimos fue el área de solamente uno de sus triángulos. Y ahora lo multiplicamos por 6. Entonces tendríamos que área es igual a 374.12 centímetros cuadrados. Ahí estaría la respuesta. Ah, perdón, aquí en lugar de un punto yo le escribí otra cosa que no es. Así, 374.12 centímetros cuadrados. Eso es con relación a encontrar el área de un triángulo primero. Pero si nosotros lo queremos trabajar por la fórmula general, entonces tendríamos que ver cómo encontrar su apotema. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que cuando trabajamos eso teníamos un hexágono y solamente se dibujaba uno de sus triángulos? Y la línea que divide un triángulo en dos partes iguales es ese apotema. También decíamos que ese apotema es la línea que va del centro a la mitad de uno de los lados. No es lo mismo que un radio. Entonces, para poderlo esquematizar acá con ustedes, ¿se recuerdan que dijimos? Vamos a poner aquí un triangulito. Lo vamos a hacer con esta línea. Aquí me quedó un poquito torcida, pero vamos a ver si todavía la puedo enderezar. Ahí creo que estamos. Vamos a imaginar que este triangulito lo tenemos así equilátero. Y esta sería una de las 6 partes del barrilete, una de las 6 partes del hexágono. Entonces ahora nosotros le vamos a trazar aquí una línea para indicar que esta es su altura del triángulo. Pero en el hexágono, esta sería su apotema. Es lo mismo, ¿verdad? Este sería su apotema. Y lo vamos a dejar nosotros acá con una línea punteada. Ahí está. Este sería su apotema. Entonces, si tiene 12 centímetros de lado, en el hexágono también aquí son 12 centímetros. Ahora, si se trata de un pentágono, ya no son iguales las medidas. En un pentágono, este lado de aquí, que es el lado del polígono, es más grande que su radio. En el hexágono sí son exactamente iguales.
¿Qué hacer para encontrar esta altura? Esta altura en el triángulo, o sea, es de encontrar apotema en el hexágono. Como aquí se está formando un triángulo rectángulo, aquí tenemos un triángulo rectángulo que es la mitad de este triángulo equilátero. Entonces, su hipotenusa viene a ser 12, porque es lo mismo que su lado. Y esta partecita de acá es la mitad, o sea, 6. Entonces usted dice 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. Que esto no me quiere funcionar aquí para escribir. Pero hagámoslo usted ahí, su calculadora lo puede ir haciendo. Dice 12 al cuadrado porque es la hipotenusa. 12 al cuadrado. Y le da 144. A esto le va a restar 36 porque es el cateto que tiene conocido al cuadrado. Entonces, 144 menos 36 es igual a 108. De una vez, sáquele raíz cuadrada a ese 108 y obtiene 6 por la raíz cuadrada de 3. Entonces aquí, esta liñita es 6 por la raíz cuadrada de 3. Eso es lo que vale. 6 raíz cuadrada de 3. Entonces, ahora lo multiplicamos por 72. ¿Por qué 72? ¿Se recuerdan? Porque ese es el perímetro, ¿eh? 12 por 6, 72. O si quieren, de una vez multiplíquenlo por 36, porque hay que dividirlo entre 2, o sea, la mitad del perímetro. Entonces, 6 raíz cuadrada de 3 es apotema. Perímetro 72, dividido 2, 36. 36 por altura o por apotema, entonces sería 36 por 6 raíz cuadrada de 3 y nos dio 374.12, lo mismo que acá, ¿sí? Entonces ahí están los dos procedimientos que utilizamos para resolver el área de un hexágono cuando únicamente conocemos la medida de sus lados. Ahora, para un pentágono, yo les dije en su momento en la clase, para pedirles yo que ustedes me digan cuál es el área de un pentágono, les tengo que dar la medida de su lado y la medida de apotema. Porque ustedes no están todavía en capacidad de poder hallar la medida del apotema en un pentágono a partir únicamente del lado. Porque ahí necesitarían el manejo de los ángulos y las funciones trigonométricas de los ángulos. Y eso todavía no lo hemos trabajado con ustedes. Eso será para otro grado. Posiblemente en segundo vamos a utilizar esas medidas. Entonces aquí sería que yo les dé la medida de lado, ustedes lo multiplican por 5 en el caso del pentágono, les da el perímetro. Lo multiplican por apotema porque tendría que darles la medida de apotema y lo dividen entre 2 y ese es el área del pentágono. Aquí eso mismo hicimos. Solo que aquí hemos averiguado. ¿Cuánto salió a esta altura? Nos salió 6 raíz de 3. Por la mitad del perímetro, que es 36, ya nos dio 374.12. Bueno, ahí está entonces una de las respuestas al ejercicio que ustedes trabajaron. Que trabajaron la cantidad asombrosa de 2 estudiantes porque 2 estuvieron en clase la semana anterior. ¿Alguna duda más? Y, profe, disculpe. Diga. ¿Y cómo sacó el de área? ¿Del hexágono? Esto, Es que fue la apotema. en este primer ejemplo, miren, es que aquí primero hallé el área de un triángulo equilátero, porque les dije ya varias veces, el hexágono tiene 6 triángulos equiláteros iguales. Entonces, usted puede encontrar el área de uno de los triángulos y después se multiplica por 6. Por eso dice, el área del hexágono, aquí le escribí, es 6 veces el área del triángulo. ¿Y cuánto nos salió el área del triángulo? Este es 62.35 aproximado, ¿no?
Este símbolo que les escribí aquí dice aproximado, porque lo exacto es 36 raíz cuadrada de 3. Esa es la respuesta correcta, la exacta. Pero como nosotros estamos acostumbrados a no usar el signo de raíz, entonces lo damos aquí aproximado, porque 62.35 no es exacto, eso solo es aproximadito. Pero lo podemos aceptar así, 62.35, el área de un triángulo. Y como son 6, se multiplica por 6 y está el área del hexágono. Ahora, en este otro procedimiento, usted conoce la medida del lado, 12. El hexágono tiene 6 lados, multiplica 6 por 12, 72. Lo divide entre 2, 36. 36 que es la mitad del perímetro. Y lo multiplica por apotema. ¿Cuánto dio apotema? 6 por la raíz de 3. Si usted 6 raíz de 3 lo multiplica por 36, obtiene otra vez 374.12. Gracias, profe. Vayan preparando otra duda. Ya no hay más dudas. Profe, Entonces, profe. ¿sí? Entonces aquí, mira, hay un ejercicio que dice, las bases de un trapecio miden 15 centímetros y 9 centímetros respectivamente. Su altura es de 8 centímetros. ¿Cuál es su área? Entonces aquí solo se multiplica 15 por 9 y se divide dentro de 2. Es que las bases son estas. Aquí, imaginemos, este es el trapecio. Aquí está, una base mide ¿cuánto? ¿12? ¿O cuánto decía? 15 centímetros 15. ¿Y la otra? y 8. 8. Digo, 9. 9. Entonces, aquí está, 15 centímetros y 9 centímetros se suman. 15 más 9 son 24. Y lo dividen entre 2, les da 12. ¿Por qué? Porque se recuerdan que cuando trabajamos esto, yo les dije, si le quitamos un triangulito aquí, este triangulito lo podemos colocar invertido aquí y obtenemos una figura rectangular. Solo que a la base le hemos quitado una parte, pero a la otra base le hemos agregado lo que le quitamos a la primera. Con lo cual se formó un promedio de las dos medidas. Es que 15 y 9 dijimos, 24. Dividido 2, 12. Como quien dice, las dos bases midieran 12. La convertimos en rectángulos. Y ella solo se multiplica por la altura, que es 8. Y 12 por 8, 96 centímetros cuadrados. Gracias, profe. Recuerde pues, en el trapecio hay dos bases. Se tienen que sumar las dos bases y dividirlas entre 2, que eso es lo que hace un promedio de medida. Este promedio, usted como que fuera rectángulo. Entonces, ahí tiene 12 de base por 8 de altura, 96 centímetros cuadrados. Este fue otro de los ejercicios que quedaron, ¿verdad? Bien, Sí, profe. sigamos pues porque no sé, no están planteando más dudas. Tengo una duda, ¿está conectado José Miguel? ¿Estará conectado José Miguel? No, profe. No, es Estaba. que tenía duda porque como él me escribió y me dijo que había estado enfermo, yo quería saber cómo sigue. Y porque también me solicitó si le aceptaba algunas tareas atrasadas. Yo le dije que sí, pero ya solo pocos días tenemos. Yo creo que de aquí nada más, mañana, miércoles o a más tardar el jueves le aceptaría su tarea. Pero lástima, no está conectado como para poder. Y yo también le contesté, le escribí el chat, pero no sé si ya lo leyó. Entonces, bueno, sigamos con los que estamos aquí presentes ahora en la sala. Vamos a ver si tienen ustedes alguna otra duda o comenzamos.
Ya les dije, el espacio de hoy, el tiempo de hoy lo podríamos utilizar para un reforzamiento, si ustedes lo permiten. Pues, si ustedes manifiestan dudas, claro que vamos a dar reforzamiento. Si no tienen dudas, no hay necesidad. Profe, y para ¿Alguien calcular más? el área, profe, para calcular el área de Sí, un se le fue su audio. Ajá. que mide El área de... un hexágono, solo, Eso fue lo que ya hicimos hace un momento. pero en el área de un hexágono siempre tenemos que sacar el apotema. En el hexágono usted puede usar las dos opciones. Por eso les dije, les hablé de los dos procedimientos. Si usted obtiene el área de uno de esos triángulos, después solo lo multiplica por 6, ahí no necesito de apotema. Pero si usted quiere, primero averigüe la medida del apotema, porque se puede hacer por teorema de Pitágoras. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos que el hexágono tenía en cada lado 12, entonces su mitad es 6. Asumimos que un cateto mide 6 y la hipotenusa mide 12. Se eleva al cuadrado la hipotenusa, 12 al cuadrado, 144, menos el cuadrado del cateto, 6 al cuadrado, 36, 144 menos 36, creo que nos dio 108. Y cuando le sacamos raíz cuadrada, porque eso sería la medida del otro cateto, que va a ser la altura o apotema, y nos dio 6 por la raíz cuadrada de 3. Entonces, esa es la medida de su apotema, ya solo lo multiplica por la mitad del perímetro. Pero eso es en el hexágono, pues. En el pentágono, en el heptágono, en el octógono, yo les tendría que dar la medida de apotema y la medida de lado, porque ustedes no lo pueden sacar. En el hexágono sí. En el hexágono sí pueden. Y así, Esto fue profe, lo que como trabajamos. donde dice calcular el área de un rombo que mide en su diagonal 1, mide 22 centímetros y la diagonal 2 mide 16 centímetros. Sí, ¿tiene usted el resumen de su clase cuando vimos las áreas de los cuadriláteros? Voy a ver si se la encuentro. Vamos a ver si encontramos esa parte, ¿sí? Profe, yo tengo ¿Sí? otra duda. Con lo de la circunferencia, ¿me puedes decir qué es la cuerda? Es que yo no lo entendí. La duda anterior. Por eso le preguntaba ahí al compañero, ¿tiene su resumen? O es que ahorita me están dando ustedes una idea yo me estoy tomando la idea de que a las clases asistimos solo por asistir y no tomamos apuntes. Aquí está el área del rombo, ¿no? ¿Qué dice el área del rombo? Se le da la medida de la diagonal 1 y la diagonal 2. Y entonces usted multiplica su diagonal 1 por su diagonal 2 y lo divide entre 2. Aquí está. Área diagonal 2 por diagonal 1 dividido 2. O sea, aquí está ya más específica. Diagonal 2 multiplicado por diagonal 1 y dividido entre 2. Y eso es el área del rombo. Ah, gracias. Entonces me estaba preguntando, ¿cómo hallar el área de un rombo si mide en la diagonal 1 tanto y en la diagonal 2 tanto? Solo multiplique las diagonales, lo divide entre 2 y ese es el área del rombo. Sencillo. Gracias, profe. Bueno. ¿Y qué pasaría si en el rombo yo le doy la medida de los lados y solo la medida de una diagonal? ¿Podrían ustedes encontrar la otra diagonal? Profe,
¿Los ¿Sí? rombos tienen las mismas medidas en cada diagonal? ¿Cómo? ¿Los rombos tienen las mismas medidas en cada diagonal? No. No, mija linda, no tienen las mismas medidas en las diagonales. Tienen la misma medida en sus 4 lados, sí, pero las diagonales no, porque sus ángulos no son rectos. Si fueran ángulos Ah, rectos, entonces nos quedaría cuadrado. Ahí sí, en un cuadrado, las 2 diagonales miden exactamente lo mismo. En un rectángulo, las 2 diagonales miden exactamente lo mismo. Pero en el rombo ya no. ¿Ya? Si habláramos de un romboide, sus diagonales creo que quedan igual, ¿verdad? Pero en el rombo no. La diagonal 1, las que unen, la diagonal que une los ángulos más pequeños, esa diagonal es grande. Y la que une los ángulos grandes, esa diagonal es más pequeña. Entonces, no son las mismas medidas. Por eso les decía, si por ejemplo en este rombo yo les dijera, este rombo tiene en cada lado 12 centímetros, pero esta diagonal mide 14. Diga cuánto mide la otra diagonal. Entonces tiene que trabajar con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras fue un tema que trabajamos ampliamente. Entonces, por ejemplo, quiere decir que usted conocería esto. Dijimos que sean 12. Entonces, la otra diagonal va a dividir esto en 2 partes iguales, pero no conocemos su medida. Esta sí conocemos y es, ¿cuánto dijimos? 14, ¿no? Entonces aquí tendría la mitad, 7. Este es un cateto. Y este 12, es la hipotenusa. Entonces, a 144, miren, 144, que es el cuadrado de 12, hay que restarle, o sea, el cuadrado de la hipotenusa, hay que restarle el cuadrado de este cateto. Como todo esto mediría 7 o 14, entonces la mitad mide 7 y lo tomamos como cateto de este triangulito. Entonces le restamos 49 y nuestro resultado es 95. Entonces, ¿cuánto mide esta parte de aquí? Pues mide la raíz cuadrada de 95. Quiere decir que en toda la diagonal es 2 por la raíz de 95. Y eso, si ustedes lo quieren aproximar, es como 19.5. Miren, ya se encontró la diagonal que no teníamos. Entonces, esta diagonal mide 19.5 y esta mide 14. Usted multiplica 19.5 por 14, lo divide entre 2 y ahí está el área del rombo. Entonces, la parte de geometría a mí me gusta mucho porque quiere bastante observación, mucho análisis. Y desarrolla mucho la parte de la inteligencia que le llamamos la inteligencia espacial. Esa es una de las áreas de la inteligencia que todo estudiante debe desarrollar. Porque en matemáticas hay inteligencias que determinan la habilidad numérica, la inteligencia espacial, la deducción, el razonamiento básico, y bueno, todo eso se tiene que ir desarrollando a partir de la realización de los ejercicios. Pero muchas veces hay un ejercicio y nosotros, no, yo no sé cómo se hace eso y no lo intento, entonces no queremos aprender, no avanzamos. Pero si ustedes se esfuerzan y tratan de ver, llega un momento en que su misma inteligencia, su mismo razonamiento le dice, hay que hacerlo de tal y tal forma, y ustedes encuentran el hilo conductor, la forma lógica de llevarlo a la práctica. Pero sí se tiene que desarrollar todas esas partes, porque ustedes tienen que ir en crecimiento de su nivel de conocimientos, y eso es muy fundamental en la matemática. Todo este razonamiento les ayuda después a entender cualquier otra materia. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Parece que alguien me había expresado algo y lo dejamos ahí pendiente. ¿Cuál es la otra duda? pues profe, es que yo vi la circunferencia en primaria, pero a mí no me explicaron qué era la cuerda ni para qué servía. Son líneas notables en la circunferencia. ¿Verdad? Eso lo trabajamos. Bueno, si ya no vamos a utilizar esta, la voy a dejar.
Entonces, vamos a ver qué es lo que... De la circunferencia me dice, ¿verdad? Vamos a buscar la parte de esta circunferencia. Muy bien, entonces, esta parte sí la recuerdan, ¿verdad? Circunferencia es una línea curva cerrada donde todos los puntos de esa línea están a la misma distancia del punto que se llama centro. Definición de circunferencia. Las partes o elementos o líneas notables le llaman también en una circunferencia. Vimos acá que la línea que va de lado a lado de la circunferencia y pasa por el centro se le llama diámetro. Es esta línea que está aquí. Una línea que parte del centro y va a cualquier lado, a cualquier parte de la circunferencia, le llamamos radio. ¿Verdad? Un ejemplo es esta línea. Y no solo ese radio hay, ¿verdad? Hay infinitos radios en toda la circunferencia, porque en cualquier parte usted puede trazar una línea desde el centro a cualquier punto de la circunferencia y siempre es un radio. Luego hablamos de una cuerda. ¿Qué es una cuerda? Una línea que va de un punto a otro punto de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Porque si pasara por el centro, entonces se convierte en diámetro, ¿no? Y por último, dijimos que una cuerda limita una parte de la circunferencia. Y eso se le llama arco de circunferencia. ¿Qué es el arco? Una parte de la circunferencia que está limitada por una cuerda. Eso era todo. Bueno, estos son solamente elementos de la circunferencia. Pero yo creo que hay algo más importante. Pues recordemos un poquito también esto. Una recta, usted tiene una circunferencia y va a dibujar una línea recta. Y esa línea recta puede quedar exterior, es decir, nada que ver con la circunferencia. La circunferencia está en un lado y la línea está en otro lado. Es externa, exterior. O la línea puede ser una tangente. ¿Cuándo es una tangente? Cuando toca solo un punto de la circunferencia. O esa línea recta puede ser una secante si atraviesa la circunferencia. Es decir, viene de afuera, toca un punto, entra a la circunferencia y vuelve a salir. Esa es una secante. ¿Cómo se relaciona una línea con la circunferencia? Pero ya después nosotros comenzamos a esto es lo que decía. Un ángulo central es cuando su vértice está en el centro del círculo o la circunferencia, ¿verdad? Y sus lados son dos radios. Aquí un radio y otro radio forman este ángulo que se llama ángulo central, porque si estamos hablando de radios, necesariamente parten del centro. Y ahí está el vértice del ángulo. Ese es el ángulo central. Un ángulo que está inscrito es el ángulo que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus lados son dos cuerdas. Esta es una cuerda. ¿Se acuerdan que la cuerda dijimos? Una línea que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Entonces ahí está. Ese es el ángulo inscrito. Un ángulo que está semi-inscrito. Yo les dije, semi quiere decir la mitad. Entonces, una parte sí inscrita y la otra parte no. Mitad está dentro y la mitad está fuera del círculo, ¿verdad? O de la circunferencia. Entonces, uno de sus lados, un lado del ángulo, está dada por una cuerda. Y entonces su vértice está también en un punto de la circunferencia. Y el otro lado es parte de una tangente. Este es un lado del ángulo y este es otro lado del ángulo. Una parte va dentro de la circunferencia y otra parte va afuera, pues se llama semi-inscrito. Un ángulo interior. No le llamamos inscrito porque el inscrito, su vértice tiene que quedar en la circunferencia. En cambio, un ángulo interior, su vértice no queda en la circunferencia, sino queda en el área del círculo. ¿Cómo se distingue el ángulo interior? Está formada por dos cuerdas que se cortan dentro de la circunferencia, ¿no? Dos cuerdas que se cortan. Porque usted podría tener una cuerda aquí y otra cuerda aquí. Y no se cortan, no está formando ángulos.
Pero si tiene una cuerda aquí y otra que pasa por donde está la primera y se cortan en un punto, está formando 4 ángulos. Pues cualquiera de estos 4 ángulos se le llama ángulo interior. A cualquiera de estos 4 le llamamos ángulo interior. Un ángulo exterior es el que tiene su vértice fuera de la circunferencia. Está fuera. Y sus lados se prolongan hasta formar parte de cuerdas de la circunferencia. Pero el ángulo exterior no es por la medida de sus lados, no es porque entra en la circunferencia, no. Simplemente nosotros podríamos cortar el ángulo aquí y nos queda de todos modos el ángulo y es el mismo. Porque el ángulo no se mide por la longitud de sus lados, sino por la abertura que hay entre sus lados. Entonces, un ángulo exterior es el que tiene su vértice fuera de la circunferencia. Después hablamos del círculo. ¿Y qué diferencia les dije hay entre circunferencia y círculo? Circunferencia solo es la línea que está en todo el contorno. La circunferencia es una línea, mientras que el círculo es un área. El círculo es una superficie. Es una superficie redonda que está limitada por la circunferencia. Entonces, la circunferencia tiene longitud y el círculo tiene área. Por eso el círculo se mide en unidades cuadradas y la circunferencia se mide en unidades lineales, porque son medidas de longitud. Hablamos de un sector circular, es decir, una parte del círculo. Un pedacito de la pizza. Es un sector circular. Porque sale desde el centro y está formada por 2 radios y limitada por el arco de circunferencia que comprende el ángulo. Ese es un sector circular. Esta parte, exactamente un pedazo de la pizza es un sector circular. Y hay que diferenciarlo de un segmento circular, porque el segmento no sale del centro, sino es cualquier parte del círculo, formada por una cuerda y por un arco. Ese es un segmento. ¿Verdad? Entonces, el arco es este, la cuerda es esta. Lo que queda entre el arco y la cuerda se llama segmento circular porque tiene área. Tiene área. Corona circular, ¿qué dijimos? La parte comprendida entre 2 circunferencias concéntricas. ¿Qué quiere decir circunferencias concéntricas? Que tienen el mismo centro. Solo que una tiene un radio pequeño y otra tiene un radio más grande. Se hacen las 2 circunferencias y lo que queda entre ellas 2, todo este espacio, eso es lo que se le llama corona circular. Y un trapecio circular es la parte que se limita por corona o una corona circular cortada por 2 radios, ¿no? Porque la corona es todo esto, toda la rueda. Pero si aquí hay 2 radios que las cortan, entonces lo que quedó entre los 2 radios, esta parte se le llama trapecio circular. Porque tiene la idea de una forma de trapecio. Tiene una base grande, una base pequeña y sus lados opuestos son los que lo limitan y no son paralelos. Eso fue lo que vimos con las partes del círculo y de la circunferencia. Luego veíamos la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2 veces el radio multiplicado por pi, o también decíamos, es el diámetro multiplicado por pi, porque el diámetro es 2 veces el radio. El radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Profe, ¿Sí? disculpe, solo que no se mira donde está compartiendo pantalla. No le escucho. De que no se mira cuando usted está compartiendo pantalla. ¿O no? ¿No se mira? No, No me avisaron luego. Híjole, ya les expliqué bastante de aquí. Entonces voy a ver qué está pasando con esto. ¿Qué estará pasando? Gracias. Ahora sí.
Bueno, entonces, y lástima no me di cuenta antes, por cambiar de una imagen a otra se me fue y ya no. Si me hubiera avisado antes, nos hubiéramos ahorrado esto. Yo le estaba indicando desde que les pasé esta parte, que le llamamos esta parte, decíamos, es el sector circular. ¿Aló? ¿Aló? Bueno. ¿No? ¿Será que ya? Ah, entonces solo me dieron 1 hora. Ah, perdón, es que yo como estaba acostumbrado a las 2 horas, según yo que tenía. Gracias. Profe, enciende Profe, su apagó su- micrófono. profe, su micrófono está apagado. Les decía, me acaban de informar que se terminó el tiempo porque tienen otra clase, entonces lo voy a suspender aquí. Espero que el repaso que hicimos les sirva de algo Profe, para poder resolver la prueba final. profe, ¿Sí? feliz cumpleaños, profe. Muchas gracias. Fue ayer, pero gracias, muy amable. Sí, profe, Gracias. disculpe, es que hasta hoy me acordé. Feliz cumpleaños, profe. Gracias, Dulcita, muy amable. Bueno, entonces, gracias por su tiempo y yo los voy a dejar aquí porque estoy robando tiempo de otra clase, ¿sí? Me disculpan y